Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a esta primera sesión. Estoy muy contenta porque vamos a iniciar una temporada de podcast y eso a mí me da mucha alegría. Es un avance más en esta generación de comunidad, en esta generación de trabajar justamente sobre la paz interior. Y bueno, vamos a empezar con un primer capítulo para el cual tengo un gran invitado que me llena de mucho orgullo porque para mí estar platicando con Hugo es algo muy importante, ya que bueno, él y yo tenemos una historia de trayectoria muy bonita. Entonces, pues bienvenido, Hugo. Muchas Muchas gracias por gracias estar aquí. Me gustaría que te presentaras un poquito, que nos dijeras quién eres, tu trayectoria y bueno, pues ya después hablamos sobre este capítulo, ¿no? sí, gracias por la invitación. Pues a mí también me da mucho gusto estar aquí compartiendo contigo, pues estas reflexiones sobre la paz interior que es profunda y amplia, ¿no? Y pues bueno, contarles que yo soy Hugo Bautista, soy psicólogo, tengo una especialidad en algo que se llama autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas por un instituto de terapia de reencuentro. Además también una maestría en educación de la sexualidad y pues muchos años trabajando con personas a nivel de terapia individual, grupal y trabajo comunitario. Muchas gracias, Hugo. Pues el día de hoy vamos a hablarles sobre los roles de la mujer y su paz interior. Así es como vamos a empezar esta temporada de podcast con este primer capítulo. Y bueno, justamente antes de hablar sobre el tema de los roles de la mujer, que incluso ya lo hemos platicado un poquito en anteriores contenidos, pues es hablar sobre la paz interior. Y ahí, Hugo, me gustaría que platicáramos un poco porque ahora que estuve revisando un poco esta parte y también lo que yo he comentado en la comunidad, pues obviamente la paz interior me parece que tiene diferentes aristas, diferentes maneras de verla. Algunas personas pueden darle incluso ciertos conceptos ya muy establecidos, pero sí me gustaría que me comentaras tú a nivel justo de la psicología, justo del acompañamiento terapéutico y también, ¿por qué no?, con base en la experiencia que tú tienes, si existe algún concepto en específico bajo el cual pudiéramos, o más bien el significado de este concepto de la paz interior. Mira, yo lo que he encontrado donde yo me he sentido mucho más cómodo relacionado con la paz interior, tiene que ver más con una rama bueno, más bien con la psicología budista, ¿no? ¿Qué Ok. quiero decir con esto? Que en general como que en nuestras culturas de Occidente este término no es tan usual, ¿no? Es muy subjetivo. Y también esto porque tenemos desde la psicología, pues, un pensamiento muy positivista en donde todo se tiene que medir, comprobar y este tipo de cosas. Y la paz interior resulta ser un concepto muy subjetivo, pero yo creo que al mismo tiempo sí es algo que podemos ir palpando, ¿no? La psicología budista, incluso la psicología budista le llama a la paz interior la felicidad, pero la distingue específicamente de un estado que en quizá más occidental consideramos como felicidad. Si tú le preguntas si tú ves a alguien que está triste o que está llorando o que tiene algún dolor, tal vez pensarías no está feliz. Sin embargo, desde este otro enfoque, desde la psicología budista, la persona puede estar triste y puede estar feliz, puede estar con alguna dolencia, por decirlo así, y puede estar feliz porque la felicidad no es para la psicología budista el estar contentos, no es el estar alegres o estar sonriendo todo el tiempo, sino tiene que ver con otros elementos más complejos. Voy a distinguirlo un poquito, quizá de manera muy resumida, pero para la psicología budista, digamos, lo que nos causa nuestras aflicciones es la interpretación que hacemos de la realidad. Y el hecho de que hagamos una interpretación errónea de esa realidad es lo que genera esas aflicciones mentales. Si nosotros hacemos digamos, una interpretación más apegada a la realidad, entonces podemos tener paz interior, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo estar en paz interior incluso ante situaciones difíciles, complicadas, desastres naturales o como yo te decía, ¿no? Puedo estar muy triste de mirar que ha sucedido algo, un desastre natural, pero al mismo tiempo reconocer que la tristeza me puede empujar a mirar y resolver algo y así sentirme en paz interior.
¿Me Fíjate explico? que es algo muy importante que comentas porque yo lo he platicado justo con la gente que me sigue, que em, adversidades y situaciones desafiantes en el día a día vamos a tener, no es algo como que podamos evadir y más justo con las situaciones mundiales que vivimos, no importa dónde residamos, pero que justamente el tema es, yo lo manifestaría como fluir dentro de estas adversidades, ¿no? El que Ujú, podamos tener la habilidad o las herramientas de poder fluir dentro de las situaciones que pueden mermarnos, por ejemplo, tú hablabas de algún desastre natural, etcétera, pero que aún así nosotros podemos permanecer en una paz interior. O sea, afuera hay cierto caos, pero yo por dentro estoy en una armonía, por así decirlo, en una tranquilidad, ¿no? ujú. Pero también hablabas de algo muy importante que tiene que ver con que realmente veamos la realidad como es. Platícame un poquito sobre esta parte. Sí, bueno, un elemento es que a veces nosotros nos construimos una expectativa sobre la vida, ¿no? Y quizá esa expectativa sobre la vida es que está carente de dolor, por ejemplo, ¿no? Que en la vida no tendría que haber dolor, sin embargo, el dolor es parte esencial de la vida y es el elemento que me permite también saber que hay bienestar y que hay placer. Si yo no experimento el dolor, no me doy cuenta que hay placer y al revés, ¿no? Es como el día y la noche, tienen que existir ambos. Pero a veces una interpretación equivocada, por ejemplo, es que no debería de existir el dolor. Y cuando aparece el dolor, como yo estoy pensando que no debiera de existir, entonces sufro porque siento dolor. En lugar de entender o de acompañarme en ese mismo dolor que está ocurriendo, buscar o incluso dejarme guiar más claramente hacia dónde me lleva para conectar más con el placer o deshacerme de ese dolor eventualmente, ¿no? Pero ese podría ser un ejemplo, ¿no? Otro de los grandes ejemplos que tenemos, por ejemplo, es ligado a la muerte. Aunque todos sabemos que vamos a morir, es, no es tan fácil procesarlo, ¿no? Porque siempre hacemos también pues una expectativa respecto a ello. Casi siempre pensamos en la muerte como en alguien, una persona mayor, ¿no? Muy mayor, de muchos años y qué tal, pero cuando nos pasa de una persona recién nacida, una persona joven, o pensamos en la muerte con la enfermedad, ¿no? Y cuando le pasa a una persona que ha estado muy sana, que es muy alegre, que nos impacta de tal forma que no podemos comprender que eso es posible, que todas las personas morimos en cualquier situación de la vida, por ejemplo, ¿no? Otro elemento que es quizá uno de los que más, digamos, de los que más conflicto generan, de los que más sufrimiento, se diría desde este enfoque, más sufrimiento genera es el que no reconocemos que las cosas están cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, es algo que podemos aprender a través de la observación y de la contemplación de lo que ocurre en nuestro entorno. Más o menos eso es lo que pasa con muchas de estas filosofías orientales, ¿no? Que invitan mucho a la contemplación, al observar y a partir de eso empezar a entender cuál es la realidad. Entonces, darme cuenta que por ejemplo, hay mucho sufrimiento cuando va avanzando la edad y van existiendo cambios en mi cuerpo y entonces ¿no? Yo no quiero envejecer porque se me está cayendo acá, es que ya me salió esta arruga, es que es parte del proceso humano, es parte del cambio que estamos teniendo, o en fin, así, cambios como esos están ocurriendo. Entonces, básicamente son como desde el enfoque budista, como tres aspectos, ¿no? Uno, el sufrimiento se genera porque no comprendemos que hay esta esta impermanencia, ¿no? O esta transitoriedad, hay quien le llama así también, el que también creemos que todo que digamos como somos muy individualistas, que solo depende de las cosas de nosotros, cuando en realidad hay una interdependencia y cuando no entendemos que hay una causa y un efecto, ¿no? Entonces, como desde esos tres lugares, digamos, son los que abonan si yo no los comprendo adecuadamente, abonan a que yo no tenga una percepción adecuada de la realidad y por lo tanto se crea el sufrimiento. Cuando yo tengo una percepción más adecuada de la realidad, entonces no estoy tanto en el sufrimiento, por lo tanto estoy más en paz interior. Y ojo, paz interior no quiere decir que esa persona que murió, pues no me duele que murió.
Claro. que esta transformación que estoy teniendo pues no me causa algún conflicto, pero no me quedo instalado ahí, ¿no? Sé que está, Sí. que murió y aún así puedo estar en paz interior aunque esté triste. No, sé que hay desastres naturales que hacen que cambie la situación actual del mundo, de una zona geográfica, de mi vida, ¿no? Y aún así puedo estar en paz interior, aunque eso resulte un reto para mi vida. Entonces, más o menos por ahí es como, no sé, bueno, cómo se Podríamos piensa eso. hablarlo como a decir que justamente tiene que ver mucho con la educación o con la cultura con la que nosotros hemos crecido. O sea, es decir, mi expectativa de que justo la paz interior tiene que ver con que yo esté bien, yo esté feliz, yo esté con alegría, yo esté sana, yo esté con abundancia económica, etcétera. O sea, las expectativas o los objetivos que yo tengo es en el momento en que yo los logre, entonces tendré paz interior, pero como hoy no los logro o como hoy estoy ausente o los vislumbro muy lejanos, Ujú, entonces eso hace que yo entre en una posición de mirarme con no tener la paz interior porque no estoy en esa expectativa ya cumplida, por ujú, denominarlo de ujú, alguna manera. ujú, Eso sería como justo lo que merma el que podamos tener esta paz interior. ujú. Sí, sí, sin duda, ¿no? Porque pareciera que es como la meta, Ajá, ¿no? Como que tengo que llegar ahí y no me doy cuenta que permanentemente puedo estar ahí, ¿no? O claro. sea, de pronto suena muy complejo, justo por lo que dices, ¿no? Por la serie de aprendizajes que tenemos. Pareciera que es un lugar al que llego y que me instalo. Y no, más bien es como un lugar en el que todo el tiempo estoy caminando, ¿no? En donde habrá veces que sí, no estoy tan en paz interior y otras veces que sí lo estoy. Y eso no quiere decir necesariamente que cumplo con un estereotipo que en más de las ocasiones, y esto a lo mejor ayuda a distinguir, pero que en más de las ocasiones no es interior, sino es exterior, ¿no? Es lo Claro, que se nos lo damos dictan. al exterior justamente. Si el exterior está en sintonía conmigo, entonces yo estoy bien, pero Ujú, si en el exterior no hay sintonía, entonces yo tampoco estoy bien y entonces por ende no tengo paz interior, ¿no? Porque ujú, la ujú. deposito afuera. Exacto, ¿no? Y eso es lo que ocurre generalmente, deposito mi paz interior y deposito mi felicidad en causas externas a mí, ¿no? En tener muchos ingresos, en que, qué sé yo, en que viaje mucho, en que no envejezca, ¿no? En que haya un reconocimiento de la afuera de las personas. Y entonces al depositarlo fuera de mí, pues es mucho más difícil alcanzar eso, ¿no? Pues Y mucho más mencionabas lejano. algo también muy importante, que bueno, yo le llamo impermanencia, Ujú, justamente, ujú, que es justo el que las cosas no duran todo el tiempo y que también hay cambio en todo momento, ¿no? Que creo que lo único constante realmente pues es el cambio. Y justo creo que a veces como igual entre cultura, entre las enseñanzas o entre la no educación que podemos haber tenido, no estamos acostumbrados a que las cosas sean finitas. Y eso tiene que ver tanto para las circunstancias en las cuales nos sentimos, por denominarlo, en una no sintonía, pero también para cuando sentimos que todo está como muy a nuestro favor y todas las cosas están muy en armonía, ¿no? Porque creo ujú, que justo se nos olvida o no lo queremos ver, no lo sé, eso que me gustaría que nos lo cuentes un poco más, el que todo pasa, el que todo hay o sea, tiene un fin. Y entonces creo que eso es también lo que nos merma en la paz interior, porque digo, ay, se acabó, ¿no? O ay, ujú, entonces, ujú, no sé, ujú. más o menos creo que puede ser algo de esa visión. Sí, y también pienso que es una visión, o sea, sí tienes razón, en efecto, esta impermanencia que se explica así o que se dice así, es todo está cambiando todo el tiempo. Pero yo creo que ahorita en una de las frases que decías, hay también de pronto una visión que tiene que ver con lo que yo te decía, ¿no? Con el asunto de la interdependencia. Hay una visión en donde pareciera que aparece y luego deja de existir. Es como similar con lo de la muerte, ¿no? Es decir, está la persona viva y una vez que ya no está, es como si se hubiera borrado del mapa. Y digamos, como esa lectura nos hace incluso entrar a veces en angustia. Eh, Thich Nhat Hanh, que es un monje de budismo zen, explica un poquito este asunto de la impermanencia, ¿no? Él dice, por ejemplo, pone un ejemplo más o menos así, en donde
tú tienes una hoja de papel y la estás mirando, ¿no? Y te pregunta, ¿qué es lo que ves aquí? Pues ves una hoja de papel. Y entonces de pronto le prende fuego y ahora dice, ¿qué es lo que ves aquí? No, pues ya son cenizas lo que queda, ¿no? Y la gente, y él dice, tú ya no estás viendo la hoja de papel, sin embargo, la hoja de papel está aquí, ¿no? Pero tú ya no la ves de esa manera. Está, pero está de otra forma, ¿no? Incluso si nos vamos más atrás, estas cenizas que están aquí son una hoja de papel, pero no nada más son una hoja de papel, son también la corteza de un árbol. Y si Claro, tú miras más a profundidad, no solo es la corteza del árbol, también es la luz del sol, y también es el agua, y también es el oxígeno, y también, ¿no? Entonces, y también es claro. todo lo que ha permitido que eso esté. Entonces, es una mirada muy profunda, Ujú. pero que nos hace pensar que esa hoja de papel ya no está, ¿no? O incluso que ese árbol ya no está, sino ahora ya es una hoja, como si eso se extinguiera. Entonces, a partir de esto, bueno, es uno de esos elementos. No Ujú. reconocemos que en efecto las cosas están moviéndose todo el tiempo, que están cambiando todo el tiempo y que están, justo, están cambiando, ¿no? Están cambiando. No es como yo lo veía, pero ahora es de otra forma. Un ser que muere ya no está físicamente, ese es un poco desde esta filosofía, más o menos la creencia, ya no está físicamente, pero está presente de otras maneras, ¿no? Y sigue, por decirlo así, sigue vivo, ¿no? Entonces, no de la forma en la que yo entiendo la vida, ¿no? Entonces, De a la que eso me también refiero. nos han enseñado o la hemos construido nosotros, Exacto, ¿no? ¿no? Entonces, esas maneras en las que vamos aprendiendo, pues justo es parte de lo que nos ayuda mucho escuchar otras formas de ver la vida, de entender el mundo como es de pronto la filosofía budista, porque nos lleva hacia otro lugar y abrirnos a otras posibilidades de entender la realidad y eso que también abona al cómo nos sentimos. También por eso, desde ahí o desde este, digamos, elemento de la impermanencia, surge la invitación a lo que podemos decir más sencillamente estar en el presente, en el aquí y en el ahora, porque en efecto es lo único tangible, ¿no? Y este tangible que estamos teniendo, pues en cualquier segundo puede acabar y Claro. por eso es importante estar presentes en ese momento. Ahora, agregaría algo de lo que decías, que también yo creo que esta idea de pronto querer que no cambie es porque nos da una cierta sensación de certidumbre. Ok. Y la certidumbre nos da una cierta sensación de paz. Pero yo me puedo ir erróneamente queriendo tener esta certidumbre todo el tiempo y lo real es que lo que más nos acompaña es la incertidumbre. Que son los famosos regalos envenenados, ¿no? Que en algún momento hemos platicado, justamente. O sea, le doy como el poder a algo porque pareciera que me genera seguridad, me genera tranquilidad, pero es algo momentáneo, porque yo pudiera creer que eso que está ahí me genera la paz, pero como justo la impermanencia existe en todo momento, pues entonces va a ser efímero, va a tener un final, y entonces cuando no está, pues yo vuelvo a entrar en ansiedad, en depresión, en tristeza, etcétera, porque no sé cómo colocarme, porque no tengo justamente lo que me estaba dando la certidumbre. Ujú, ujú, ujú. Y Sí, regresando al tema de la atención, me parece algo muy importante porque justo creo que el que tengamos, bueno, el que la gente empieza a tener una mirada solamente ya sea en el pasado o en el futuro, creo que hace justo que entonces no empiece a ver lo que en el presente tiene y que como quiera también suma, porque seguramente podemos estar pasando por situaciones que no son favorables para nuestra vida, que no nos hacen sentir muy cómodos, pero no solamente existe la situación en específico que nos enmarca al momento y que nos define, sino somos más cosas, ¿no? Yo comento con mis alumnas de repente justo que la situación que estás teniendo en este momento es una situación que merma tal vez tu armonía o tu sintonía, pero que no te define totalmente como ser humano, que existen otras situaciones que también te componen como ser humano, pero la atención la estás poniendo exclusivamente en esa situación en específico y entonces pareciera que todo alrededor pues no se ve igual de gris que esa situación, ¿no? ujú, ujú. Sí, de ahí la importancia de mirar, pues esto, o sea, que incluso el dolor y el placer pueden coincidir en un mismo momento.
Me duele algo que está acá, pero también siento placer por esto que está acá, ¿no? El mismo Thich Nhat Hanh en un relato en de esos libros decía, ¿no? Que iba caminando por un bosque y entonces alguno de los monjes, que estaban por ahí le decía, ay, maestro, mire, estos árboles están enfermos y de hecho ya hemos derribado algunos porque, ¿no? Están enfermos y pueden contaminar todo lo demás, ¿no? Y un poco el monje estaba preocupado por esa situación, pero estaban en un bosque amplísimo, ¿no? Y entonces más adelante, pues al Tai, que así se le dice más o menos a este maestro, que seguía caminando, pues lo veían él, digamos, tranquilo, en paz, ¿no? Y Ajá, entonces le decía, se acercaba este monje, le decía, maestro, pero usted no está triste por esta situación. Y dice, sí, pero también no dejo de ver toda la vida que hay alrededor de estos árboles, ¿no? Entonces, más o menos es así, ¿no? Es justo como ir reconociendo que sí, existen de pronto ciertas dificultades en nuestra vida que posiblemente estamos atendiendo, que podemos encaminarnos hacia llevarlas a otro cauce, pero también hay muchas otras cosas que nos están pasando, que nos conectan con esos otros lugares que también nos nutren, que también nos dan satisfacción o que también nos invitan a reflexionarnos hacia otras maneras. Y eso a veces bueno, y por eso de ahí la importancia de aprender, digamos, un poco lo que decías, a colocar nuestra atención es como un entrenamiento, ¿no? Que ujú, tenemos que ir aprendiendo a colocar nuestra atención en un cierto lugar porque es mucho más fácil que nuestra atención se desvíe a de pronto a cosas del pasado y me quedo anclado y me quedo anclado y sí, me quedo sí. anclado o hacia el futuro, ¿no? Estoy piense y piense que podría ser, que no podría ser y entonces me estoy perdiendo de lo esencial que es lo que está pasando aquí ahora. Ojo, eso no quiere decir que nunca piense en el pasado ni en el futuro, no, más bien quiere decir que no se quede anclada mi atención en esos lugares. El pasado me sirve porque ¿de qué está compuesto mi presente? Pues Claro, de de mi todo lo que pasado. hice en el pasado, por supuesto, Exacto, ¿no? Y el futuro va a estar va a estar contenido de mi de pasado lo y que de mi estoy haciendo, presente. ¿no? Claro, también. Entonces están interconectados, pero he de estar aquí porque esto es lo que sí está ocurriendo. Esto es Ujú. lo que sí está pasando, ¿no? Y eso es de lo que puedo echar mano en este momento. Que ojo, también ahí es muy importante comentar que estoy aquí y es en donde puedo accionar para poderle como justo hacer prevención, modificaciones, etcétera, a mi futuro también, pero que no tengo el control, ¿no? O Mm, sea, ujú, estoy aquí, estoy con mi atención, puedo accionar en todo lo que está a mi alcance con mis herramientas, aprendizajes y demás que tengo justo por mi pasado, pero eso no significa que pueda tener el control absoluto para que adicional a que en mi presente las cosas fluyan como yo tengo considerado, en mi futuro las expectativas se cumplan. ujú, Porque creo que ujú, también el tema del control hace ujú, que entonces entremos en ansiedad y salgamos de esta sintonía porque estamos pensando que si hacemos las cosas de la A a la Z, como en teoría está establecido, aseguramos un resultado y eso también es algo que no sucede. ujú. Sí, que es parte justo de no entender la realidad. Pareciera que todo el mundo gira en torno a mí nada más, ¿no? Entonces, algo se sale de control y es por mi culpa, o a veces desde ahí también viene la culpa, ¿no? Es como yo tenía el superpoder de que la otra persona hiciera, y no, la otra persona tiene poder de decisión sobre sus acciones, o las situaciones que están ocurriendo alrededor no solo dependen de mí, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? Es parte también de lo que decíamos al inicio, es qué interpretación estoy haciendo de esta manera en la que yo estoy ahí en esa situación. Y sí, tengo que estar de manera constante recordándome, pues, que no todo depende de mí. Y otra cuestión muy importante, Hugo, que me gustaría que abordáramos es hablar en específico, ahorita ya lo hemos hablado de manera general como en el individuo, pero es aterrizarlo en específico para las mujeres y sobre todo mujeres que son trabajadoras o que son emprendedoras, ¿no? Que tienen características también un poquito más en específico. ¿Cómo es que posicionamos el tema de la paz interior o de la armonía interior en las mujeres? Porque también hay un componente biológico que caracteriza o diferencia de los hombres, también la parte de la educación, los roles que hemos adoptado a nivel ancestral, sobre todo culturas latinas, etcétera, cómo todo ello se entreteje para que entonces la paz interior se conciba y se exista de una manera diferente en las mujeres. Bueno, primero pensaría, creo que ahorita en esto que hablábamos, que también es importante reconocer
el contexto. Es decir, tenemos que reconocer que históricamente las mujeres ha sido un grupo que ha sido despojado de ciertos derechos, ¿no? Y que ha Claro, colocado a los hombres en la vivencia de muchos privilegios, de los cuales en muy pocas ocasiones estamos o están dispuestos a renunciar. claro, Y que en muchas más, bueno, que más bien a partir de la cultura que vamos teniendo, esos privilegios se ven como algo natural para los hombres y esas desigualdades, digamos, que viven las mujeres se naturaliza también. Y creo que ese es un elemento de lo que decías de la educación, que que hay que mirar porque eso evidentemente impacta en las condiciones de vida de las personas y los discursos que creamos alrededor de ello. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita que decía, si hay un componente biológico que diferencia a las personas, pero en muchas ocasiones los discursos que creamos los depositamos en el componente biológico. Voy a poner un ejemplo. Como tú eres mujer, y como las mujeres son las que gestan, entonces tú estás más capacitada para cuidar o educar a los hijos, claro. para atenderlos, ¿no? O a otras personas. Y entonces, aunque eso no viene en la biología, porque no habría escuela para madres y padres ni muchos lugares de Por entrenamiento de cómo, supuesto. ¿no? De Ujú. cómo, ¿qué hago ya con esta criatura, ¿no? Sí, exacto. No, no habría, es algo que vamos aprendiendo, pero el discurso hace que quienes vayan y a quienes se les exijan ese tipo de cosas es a las mujeres y Claro, quienes se libren de ese tipo de cosas es a los hombres, ¿no? Coral Herrera, que es una autora también que habla mucho de estos temas, ella sí, dice, ¿no? Es bien interesante cómo a las mujeres, con respecto a los hijos, se les encarga el cuidado de las suciedades y sí, a los varones no. O sea, si el niño se hizo el baño, se lo pasa a la sí, mamá. límpialo tú, ajá, Si porque ya tú lo se haces mejor vomitó, que se lo yo. pasó a la mamá, Sí, ¿no? claro. Ajá, ¿no? Y Ujú. es porque como, pues no sé, supongo que la lógica ha de ser, pues como venía dentro de ti, tú has de, no les de tener asco, ¿no? Pareciera que existe algo nato dentro de nosotras como mujeres que nos permite Ujú. hacerlo mejor que el Ujú, hombre, ¿no? ujú. Y es un discurso que se construye, ¿no? Sí Ujú. es un discurso que hasta ahí por ahí un TikTok, ¿no? Que dice que le marca la chava a la señora, suegra, ¿quién cambia al hijo cuando se hace el baño? ¿No? Algo así, o cuando Ajá, se sí. ensucia, y la suegra le dice a la chava, pues la mujer, bueno, pues venga a cambiar a su mamá, algo así, ¿no? Pues venga a Sí, cambiar a su hijo porque de la borrachera tal cosa, ¿no? sí, 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 Entonces, o exacto. sea, es interesante, pues, pero a lo que voy con esto es que sí son los discursos que se van creando. Entonces, con esto quiero decir, hay una serie de condiciones que sí Ujú. dificultan de alguna manera, o más bien, sí, hay una serie de condiciones externas que claro que hacen más complicado, diría yo, poder tener acceso a estos elementos, ¿no? Okey, Hay lo que decimos es que hay dobles o triples jornadas de trabajo para las mujeres claro. y que aleja incluso de posibilidades de autoconocimiento, que aleja incluso de posibilidades pues de contemplación, lo que yo decía hace rato, no es lo mismo, que mientras una mamá está a lo mejor preparando el desayuno y arreglando a los hijos para llevarlos a la escuela, y además tiene un trabajo que tiene que hacerse cargo de ciertas cosas y está en una mañana con su atención en todos estos lados, a quizá un hombre que pues está viendo las noticias mientras eso sucede, ¿no? Sí, Entonces, porque aparte es como que, no sé, también me parece que tiene que ver con que como mujeres, a lo mejor no fue tanto una educación como muy clara o explícita en el que lo hayamos vivido de decir te toca hacer esto o atiende a tus hermanos o etcétera, pero sí como quiera cuando entramos en un rol, por ejemplo, de familia, etcétera, la situación se torna un poco más como de tengo la facilidad, por así decirlo, de poder hacer cosas simultáneas y entonces por eso me acuño los roles de diferentes situaciones o las responsabilidades, perdón, de diferentes situaciones y la pareja en específico, pues no lo hace, ¿no? O sea, me quedo con una o dos actividades, pero yo como mujer hago 5 actividades más y entonces obvio ahí es donde viene pues la sobrecarga y la saturación, porque no estamos en equidad de actividades, ¿no? Podría ser. ujú. Sí, pero es algo que se aprende. O Ujú. sea, ¿no? Es algo que, como dices, aunque no es algo que se diga directamente,
es algo que con las acciones, con los gestos, con los juguetes y los juegos a los que jugamos lo desarrollamos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, ¿no? De las mujeres son más sensibles y entonces ellas saben por qué está llorando el niño o la niña, ¿no? El bebé. Pues como decías tú, pareciera que viene un poco desde lo biológico, pero no, no se distingue que desde muy chavitas, pues les doy a cargar un bebé, ¿no? Claro, la Un muñeca, muñequito, y son ajá, niñas de 2 años. claro, ¿No? O sea, claro, entonces si claro. desde los 2 años hasta mis 30 estoy teniendo discursos y elementos respecto a eso, pues claro que lo voy a desarrollar y claro que posiblemente esté más al pendiente de qué es este llanto, de qué está ocurriendo esto, de formas distintas de comunicarme, ¿no? En cambio, si un chavito, pues no juega con muñecas, no juega con estos bebés o no sirve el té, pues claro que nunca va a aprender a servir La una taza de té, sutileza, ¿no? O ¿no? incluso, aunque no sea como en el tema de los hijos, ¿no? O sea, podemos saber mujeres que no tenemos hijos, pero que vivimos en pareja o que vivimos en familia y los roles de todos modos de la administración de la casa o de ciertas labores domésticas, etcétera, se me vuelven a mí como parte de mis responsabilidades Ujú. porque como mujer, por ejemplo, pues tengo la facilidad, ¿no? O porque existe algo en donde nadie me lo dijo tal vez, pero es como le toca a mí porque lo soy, ¿no? Creo que pudiera Ujú. ser también desde esa parte y también se me viene a la mente que incluso a veces nosotras como mujeres, también tal vez seguro por esta educación, lo hacemos mucho como de, así no se hace, a ver, espérate, lo hago yo y entonces ya se me vuelve también un rol para mí, ¿no? Sí, sí, adoptamos muy fácilmente estos roles y y digamos, los vamos reforzando en el camino, ¿no? No es tan sencillo zafarnos de ellos también cuando no tenemos referentes de otras personas que lo hagan distinto. Entonces, Claro, no me es tan fácil porque yo veo, pues es que aquí todo el mundo hace esto, entonces yo lo voy a hacer igual. Fíjate que a mí te voy a contar una anécdota de justo cuando para mí fue uno de estos como encontronazos no encontronazo, pero me pareció muy bonito y recuerdo mucho esta anécdota porque me permitió esto. Me acuerdo mucho que cuando estaba creo que en la prepa, principios de prepa, fui a hacer un trabajo a casa de una amiga. Y entonces mi amiga me dice, ay, ya comiste, te invito a comer o algo así, ¿no? Y entonces dice, pero, me dice, pero yo no te voy a servir, ¿no? O sea, voy a poner ok. las cosas aquí y tú te Tú sirves, te ¿no? sirves, claro. Y entonces eso fue como, ay, a mí ¿no? De pronto fue así como, wow, Sí, ¿no? Qué interesante, pero sí, fue muy claro. bonito porque dije, sí, ¿no? Ujú. De eso va, ¿no? Sí, no Eh, tengo que cumplir ese rol de yo como cla- anfitriona y como mujer te sirvo, ¿no? Exacto, ¿no? Y sin embargo, aunque eso de pronto empieza a cambiar, no en todos lados, ¿no? No en Mm. muchos espacios. Hay muchos, es que es muy claro, ¿no? Cómo de pronto los hombres llegan a otros espacios que lo he visto también familiares pues sí, más familiares que llegan, se sientan y son las mujeres pues las que les sirven. ¿No? Y Claro, entonces se levantan y son las mujeres las que recogen los platos, ¿no? Entonces, no, o sea, hay mucho tiempo de diferencia, pero es interesante porque es parte del aprendizaje. Y si no lo haces, es vigilado por otras personas, ¿no? sí, Ellas mismas porque es parte de un aprendizaje cultural, pues que así es, ¿no? ¿No le vas a servir a tu marido? ¿O qué más quiere? sí, ¿No? sí. Pregúntale. Ya se acabó la comida, ¿no? Entonces es Sí, como estar al pendiente de los otros porque es parte de lo que nos dicen, así estás, o sea, si tú haces eso, entras al mundo y estás bien en el mundo. Lo cierto, y regresando un poquito a lo de la paz interior, lo cierto es que en muchas ocasiones eso no nos tiene en paz interior, porque porque al tener otros referentes, incluso a veces sin referentes, porque hay una sensación de, ay, ¿por qué tendría yo que comer al final? ¿O por qué tendría yo que comer menos? ¿O por qué tendría yo que comer ya frío? ¿No? ¿O por qué? claro, ¿No? Entonces de pronto es como, estos elementos también nos van abonando. Yo pienso, ligándolo con esto, que la paz interior, que lo decíamos hace rato, tiene que ver también con un asunto muy corporal. Es decir, me voy dando cuenta cuando no estoy en paz interior porque mi cuerpo me lo va diciendo. por supuesto. ¿No? Por eso decíamos que es Totalmente, tan sí. subjetivo, pero ahí van ocurriendo cosas y, y es una muy bonita oportunidad
por decirlo así, la impaz es una muy bonita oportunidad de mirar cómo puedo caminar hacia ella. Sí, o sea, me reconozco que yo a nivel corporal estoy teniendo una sensación de no bienestar Ujú, y que ujú, obviamente es porque estoy haciendo una acción o alineándome a una serie de acciones que están como muy establecidas en la sociedad y que ujú, por eso entonces yo no me siento cómoda realizándolas, pero que como están así establecidas, pues lo hago porque en teoría así debería de ser, ¿no? ujú, Pero ujú, justo a mí no me suman en mi paz porque, por ejemplo, regresando a lo que comentábamos, es una sobrecarga o es una saturación porque las actividades de yo preparar la comida, de yo servir, de yo lavar, pues obvio es más desgaste que el que solo llegar, comer y levantarme de la mesa, ¿no? ujú, Entonces ujú, eso me genera insatisfacción por el desgaste físico y energético y también por la sensación, si lo quieres llamar emocional, de cómo yo me estoy posicionando. A lo mejor mi intención es compartir el tiempo, no hacer comida y lavar trastes, ¿no? Porque ahí ujú, no estoy ujú, compartiendo el tiempo con la persona. ujú. Sí, 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 y por eso de pronto estas, digamos, estos mecanismos que se han ido empleando, que como dices son sobreesfuerzos, a veces son invisibilizados, ¿no? O decía yo, son depositados en un cuerpo, ¿no? Ah, pues es que como tú eres mujer, eso les sale a ustedes fácil, ¿no? Son Claro. multitask por naturaleza. No, no es que seamos multitask por naturaleza, es que ha habido un sistema que ha dicho que hay quienes valen más y hay quien vale menos. Hay quien tiene más privilegios y hay quien tiene menos privilegios. Y hay quien hace más cosas y hay quien hace menos, pero eso no es Exacto. porque yo quiera hacer multitasking, es porque ancestralmente yo hacía muchas labores de la casa, por ejemplo, y entonces por Ujú, eso en teoría soy multitasking. Pero ujú, eso no implica que yo no me desgaste incluso más que tú, porque haciendo claro. una tarea o haciendo varias tareas, pues el desgaste es mayor. Y por eso Ujú, la sobrecarga o la saturación me parece que es todavía mayor en las mujeres, ¿no? ujú. Y ahorita que comentabas esto, Hugo, me gustaría que lo tomáramos también para otro escenario muy importante porque mencionabas algo que era, me coloca en el mundo, ¿no? El rol que yo hago, a nivel de las expectativas, me coloca en el mundo. Y quisiera que tomáramos entonces el punto del ámbito laboral. ¿Cómo es que las mujeres se colocan en el ámbito laboral? Y cómo es que justo esto, pues, tiene una influencia dentro de de su paz interior, de su armonía en el interior. ¿Cómo podríamos hablar de este tema laboral en las mujeres? Pensaría primero que, ahorita que decías de qué manera se ha ido colocando, creo que ha ido transitando, pero no sé con qué facilidad. Ahorita me voy a aventurar a decir algo, pero yo creo que una manera de colocarse las mujeres sobre el ámbito de trabajo ha sido primero como una ayuda para los hombres, es decir, trabajo para ayudarlo a él, ¿no? Claro. Desde esta posición de los roles. Ujú, Y entonces, no trabajo, digamos, si se ve desde ahí, o quizá desde los inicios sobre el trabajo, visto desde este lugar, no trabajo para un desarrollo personal o profesional o para los ingresos propios. De hecho, incluso está medido, pues, que gran parte de los recursos que ganan las mujeres ujú. no son recursos que utilicen para ellas. ¿No? Son Claro. recursos que utilizan para la familia, para los hijos y para la familia, para Para la sostener. contribución de la casa en específico, ¿no? Exacto, ¿no? Ujú, En cambio, los recursos de los hombres no son así. Es más posible, incluso ahorita pensaba, ¿no? ¿Cuántas mujeres son coleccionistas de cosas, ¿no? O sea, es decir, que claro. compran y compran para coleccionar, qué sé yo, ¿no? Pero sí es más común ver hombres coleccionistas. Es decir, sus recursos económicos están utilizados para un fin de placer, para un fin de satisfacción y Ujú. otros se van repartiendo, ¿no? Y entonces ahí hay pues, esta distribución desigual del dinero, de la riqueza, ¿no? También se liga con el tiempo, ¿no? Lo que decíamos también, cuánto tiempo de las mujeres, decías, ¿no? Una cosa es o sea, puedo yo trabajar, pero ese trabajo en ocasiones se suma al trabajo del hogar que no es remunerado y Ujú. entonces todo ese tiempo no deja espacio para otras posibilidades de uso del tiempo, como la recreación o lo que yo decía, la contemplación de pronto de algunas cosas. En cambio, los hombres sí tienen espacios para recreación, ¿no? Quizá mientras Fíjate que las... es algo, perdón que te interrumpa,
que sí es muy, muy importante de que lo abordemos ahorita y me gustaría mucho aprovechando que estamos aquí platicándolo, porque yo me topo mucho con las mujeres con las que yo apoyo, que dos de los temas importantes por los cuales de repente me dicen, oye, me gustaría entrar al entrenamiento que das, pero no puedo hacerlo, es justo Ujú, por el tema del dinero y ujú, por el tema justo del tiempo, ¿no? Porque obviamente el cúmulo de actividades que tengo, no solo por ser una mujer que trabajo o que emprendo, que al final obvio también me implica tiempo y esfuerzo, em, se limita, sino que también es porque hago otros roles en casa. Puedo no tener hijos, pero sí puedo compartir mi espacio con una pareja, pero también soy hija, pero soy hermana, etcétera. Y entonces todo este cúmulo de roles no me permiten destinarme un tiempo para mí ujú, y mi esparcimiento o mi crecimiento personal, ¿no? Y también porque a lo mejor en el tema de mi ingreso, pues tengo ya destinado a mi familia por ciertas responsabilidades y ujú, entonces no estoy destinando dinero de mi ingreso para mí como ujú, igual en mi crecimiento, desarrollo o esparcimiento en general, ¿no? ujú. Y esto es algo muy común. ¿Cómo lo visualizas tú? Sí, es común y es muy común incluso a veces sentir culpa cuando muchas mujeres sienten culpa cuando utilizan el recurso para ellas. No, es que me compré esto, pero no porque debí de haberlo usado para los hijos o para la casa o para la comida o para el cuidado de mis papás. Hay mucha culpa porque uno de las grandes, digamos, como exigencias, más bien, es que las mujeres están para los otros, Claro, ¿no? Su función y su realización es estar para los otros. Y si yo no estoy para los otros, entonces puedo ser mal vista, puedo ser mal calificada de mala hija, mala madre, etcétera, ¿no? De egoísta, de una serie de cosas que por supuesto que eso no es algo que a los hombres se les castigue por eso. No, ellos son claro. exitosos, ellos son, Ujú. bueno, básicamente exitosos respecto a eso, si usan el tiempo para ellos y sus recursos para ello, ¿no? Lo vemos, lo palpamos día a día, día a día. Entonces, sí hay, digamos, una dificultad, ¿no? Es decir, una cosa es que yo gane el dinero y otra cosa es cómo uso ese dinero, Y de ¿no? nueva cuenta estoy posicionando mi paz, porque me parece que el tema de invertir en mí a nivel tanto económico como de tiempo, pues obvio es porque justo voy a tener un crecimiento personal. Ujú, Llámese por tema de crecimiento educativo, crecimiento espiritual, etcétera, no importa crecimiento físico. Pero justo estoy posicionándome en el exterior, o sea, doy otra vez el valor al exterior de la crítica, del juicio, a decir, qué mal, hija, porque se gastó el dinero en algo para ella y no para sus papás, o qué mal, hermana, porque no ayudó para la colegiatura, etcétera. O ujú, sea, o con la pareja igual, ¿no? Qué mal que no apoyé porque traía una situación económica y solo contribuí con lo que me quedaba en específico y ujú, entonces lo invertí en mí y entonces eso me hace como ver como mal y entonces mi paz interior bueno, más bien no tengo paz interior porque la posición en el exterior en donde me siento mal porque no estoy actuando como debe de ser y me hace sentirme triste o agobiada o así. O también si actúo conforme lo esperado, tampoco tengo paz interior porque entonces no estoy siendo fiel a lo que siento, ujú, ¿no? ujú. Tampoco Sí, me sí, hace sí. sentir cómoda porque me estoy traicionando a mí por no ponerme de primera y siempre ponerme de última. Sí, por eso ahí es importante revisar justo qué discursos hay alrededor y qué condiciones también. Pensaba ahorita que decías esto, ¿no? Porque el asunto es cómo todas esas actividades, no tendría que ser multitask, sino repartir equitativamente esas actividades. Claro, Y eso también es una dificultad, plantear ese repartirnos las actividades. Uno, es una dificultad porque en general los hombres no están en el espacio privado, que se le llama así, no están en las labores domésticas, ¿no? No hay referentes fuertes, no hay referentes claros relacionados con las labores domésticas y los hombres, ¿no? Los productos de limpieza, los comerciales en donde se prepara la comida, las juntas en la escuela, están, digamos, la representación visual que tenemos son las mujeres las que lo están haciendo. Son muy poquitos espacios donde aparece un hombre y
aparecen pegados con la palabra de le estoy ayudando a mi mujer o le Ajá, estoy sí, ayudando a mi esposa, como claro. si eso fuera responsabilidad solo de ellas. Igual que lo del trabajo, ¿no? Le estoy ayudando a él porque le toca. No, es que tenemos que buscar un mecanismo que nos ayude a equilibrar esto que está sucediendo aquí o esto que se requiere para vivir y vivir de X manera. Entonces, bueno, por un lado está ese referente y ese es uno de los grandes retos. Ujú, Es decir, de los grandes retos en el sentido de transformarlo socialmente, pero también transformarme las ideas que me han hecho sí, colocarme en ese lugar, porque en efecto, si yo no cuestiono, si yo no analizo de dónde viene eso, difícilmente voy a hacer una inversión en mí, difícilmente voy a decir, incluso difícilmente hoy voy a decir, hoy no lavo los trastes o la casa no se limpia, porque también hay una vigilancia sobre eso, ¿no? Es decir, eres incluso exitosa o lo estás haciendo bien si todo está limpio e impecable, ¿no? Y claro. si no, entonces algo estás haciendo mal. Y entonces hace que el tiempo se destine a esas actividades y no a otras cosas, ¿no? Entonces voy dejando de lado justo estos espacios donde, espacios incluso hasta de recreación, ¿no? Que podría tener. Sí, fíjate que recuerdo muy bien algo que decías así, porque en mi familia también de repente suele ser muy premiado esa parte. Y en específico de mí era como, oye, qué padre que, por ejemplo, cuando me vine a vivir a una ciudad y llegué sola, y llegábamos a hacer algún Zoom igual, entonces era como, oye, qué padre que te fuiste a vivir sola, que estás en una posición estratégica en una empresa, etcétera, es un gran reto, no sé qué, pero qué padre que también tienes tu casa limpia y qué padre que cocinas y qué Ujú, padre. Y entonces, si cumplo como con todos los roles establecidos de manera adecuada, o sea, en una escala ujú, del 1 al 10 en un 10 entonces sí soy exitosa, ¿no? ujú, Entonces sí lo estoy ujú, haciendo bien y entonces sí soy reconocida y valorada. Pero ujú, si hago algo que no está o no cumplo con algo, entonces, pues claro, es normal porque lo estás haciendo sola, porque te fuiste, porque, etcétera, ¿no? Es como ujú. la crítica o el posicionamiento como te observan como mujer, porque me imagino yo que si hubiese sido un hombre es como normal, no le da tiempo para todo, ¿no? Claro, ajá, claro, 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 sí, ¿no? O sí, ¿no? O trasladar incluso esas labores a otras mujeres, ¿no? Contrata a una Ah, persona para que haga la limpieza, y generalmente a quien se contrata siempre es una mujer, sí, por ¿no? supuesto, sí. Pues es derivado justo o sea, por eso decía yo, es derivado de un sistema que está ahí, que constantemente, o más bien que estamos insertos en este sistema, que afortunadamente se ha ido moviendo, que afortunadamente ha ido cambiando, que ha permitido que más mujeres entren incluso al espacio, como decías tú, del emprendimiento, del desarrollo económico, ¿no? De la apropiación de bienes y demás. Em, Sin embargo, yo creo que todavía, ¿no? Y por ahí también lo dice una escritora argentina, me parece, Clara Coria, todavía hay un elemento que falta como por conquistar, por apropiarnos mucho más, que tiene que ver con cómo usamos ese recurso económico, que cómo usamos esos bienes, ¿no? Eh, em, Muchas de las mujeres, más bien, hay una estadística muy alarmante es que, si no me equivoco, pon tú, creo que menos del 5% de la población que son mujeres tienen propiedades a su nombre, Claro, ¿no? claro, sí, 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 por Y, supuesto, sí, es y algo muy esto, importante. claro, y es, Yo trabajo en un negocio de bienes raíces y ujú, pues sí, yo creo que un 70%, y me estoy viendo muy amable, son hombres, los dueños de ujú, esos inmuebles, ¿no? claro, ¿no? Justamente, y solo Eh, un porcentaje chiquito son mujeres. Ujú. Y eso nos dice, ¿no? Nos dice un poco relacionado con la posibilidad de tener los ingresos, la posibilidad de sostenerse en esos ingresos, porque es más fácil incluso que a una mujer ahorita que decías lo de la limpieza y demás, y si tiene hijos, es más fácil que se le castigue más por no atender a los hijos y por lo tanto que pueda dejar un emprendimiento, ¿no? Claro. Dejo el emprendimiento para cuidar a los hijos.
¿no? Y Ujú. eso, pues, dificulta evidentemente el desarrollo económico de las mujeres. No pasa así con los hombres. A los hombres nunca se les ha cuestionado el que no vayan a las juntas de padres, nunca se les ha exigido que pidan permisos laborales para acudir a un reporte, no sé, de la Que iba justo escuela. a mi siguiente parte, ¿no? Yo lo viví también porque estuve 12 años trabajando en recursos humanos, entonces me dedicaba mucho a la parte de la empresa, y yo observaba justo cómo en el liderazgo una mujer casada o embarazada era un foco rojo como tal en una empresa para para el cumplimiento de los objetivos a nivel de los líderes, ¿no? Mm, ujú, Porque era como asociarlo a que el rendimiento no iba a ser el mismo. ujú, Y entonces el posicionamiento de estas mujeres era en cuestiones más administrativas u operativas, pero en algo más estratégico no era viable porque entonces era como no voy a poder tenerte aquí el tiempo que necesito tenerte porque ujú, obviamente hay hijos, hay familia o porque te vas a ir de incapacidad, ¿no? Entonces es justo la visión en donde se sabe que en teoría un hombre no va a pedir permiso, no va a tener que hacer tanto y es mejor asegurar o la posición desde esa manera, ¿no? ujú, Justamente. Creo que se ujú. vive muy así también. Sí, pues es el reflejo, ¿no? De lo que conocemos como el sistema patriarcal, ¿no? Exacto, Entonces, exactamente, sí. es parte de eso, ¿no? Y evidentemente todas estas desigualdades, digamos, sociales, estructurales, pues no favorecen a que muchas personas puedan, como decíamos hace rato, ¿no? Estar en paz, a tener acceso al bienestar interior, ¿no? Bueno, a veces ni al exterior, pues, ¿no? Que justo creo que algo importante, Hugo, en esa parte es retomarlo como, ok, existe un tema social y económico que no sumen mucho tal vez a nivel del individuo y en específico de las mujeres, porque es como un elemento más, pareciera que el ser mujer no suma en la paz interior de repente, pero que como lo comentábamos al inicio de esto, la paz interior viene más como desde algo interno, no tanto desde el posicionamiento de la sociedad o de la afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pudiéramos, independientemente de que vivamos en una sociedad que el ser mujer nos demanda o nos critica o nos juzga o satura de ciertas cuestiones que generan estrés, desgaste, incluso depresión? ¿Cómo es que pudiéramos regresar al tema de la paz interior, so pena de todo lo que hemos abordado? Bueno, yo pensaría, bueno, decía yo al inicio que uno de los elementos que no nos crea paz interior tiene que ver con esa mala interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, quiero ligarlo con esto porque a mí me parece que un elemento que nos invitaría a la paz interior sí tiene que ver con analizar esa realidad, ¿no? ¿Ok? O sea, sí es una realidad en la que existimos. Y por lo tanto, entonces, tengo que mirar de qué manera, o sea, cómo estas creencias que están ahí crean esas desigualdades que sí o sí tienen un impacto en mi Ujú, desarrollo y en mi paz. Pero, ¿cómo aún con eso, con esto que decías, ¿no? No es como dejarlo de lado y decir, bueno, el mundo ya está así, sino es cómo me voy recolocando con eso en lo que yo voy haciendo. Un poco como esta amiga, ¿no? A ver, pues yo no te voy a servir porque no, ujú. entonces voy colocándome de manera distinta hacia esto que está aquí, ¿no? Voy Pero creo tomando, que ahí, perdón que te interrumpa, entramos en un tema que también se ha vuelto muy complejo, lo veo mucho, el tema de la negociación, ¿no? ujú, Porque de entrada, o incluso irnos más atrás, si vamos entonces a recolocarnos dentro de cómo está la sociedad actualmente, entonces quiere decir que primero tengo que ubicar muy bien mis ideas, cómo estoy construyendo yo o desde dónde estoy construyendo esta realidad, para saber si entonces yo me coloco y digo, me parece que es algo justo, natural, normal, el que yo le pida a mi invitado que se sirva ujú, ujú, y ujú, entonces ya lo negocié conmigo, ujú, ujú, ¿no? Y después negociarlo con el exterior, porque bueno, en el caso en específico que tú pones, estaba en su terreno, ¿no? Estaba en su ujú, casa, estaba siendo la anfitriona, pero en otro terreno donde no sea su espacio de seguro,
es una negociación con el exterior, que también me parece que como mujeres o incluso en general cualquier individuo, no siempre tenemos las habilidades de negociar. Ujú. Sí, claro, porque sí, por supuesto, ¿no? Y es parte de otros de los elementos que están marcados de hecho, por el patriarcado, el patriarcado no favorece herramientas de negociación, son Ujú, más bien imposiciones. Esto es así y así va a ser, ¿no? Son más bien elementos que se van desarrollando, pero yo creo, y ahorita pensando en esto que decías, que un elemento que ayuda mucho, que permite, que favorece mucho a que se vaya que vayamos que vayamos como avanzando en apropiarnos de más terrenos, tiene que ver con las redes que voy creando, ok. ¿no? Es decir, yo he de crearme otros espacios sociales Ujú, en donde pueda favorecer yo creo que ensayar, porque tampoco es que voy a llegar a un lugar en donde ya va a estar, ya todos vamos a entender esto, ¿no? por supuesto, Este, claro. No, sino más bien vamos ensayando y nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo cómo es la negociación, aquí lo hice, aquí, porque como tú bien decías, hay lugares donde no son tan seguros. Y entonces Ujú, tengo que irme a ir construyendo o acercándome a espacios donde sí lo va haciendo cada vez más. Y ok, entonces voy aprendiendo eso para que cada vez más esa seguridad la vaya trasladando hacia este otro lugar, ¿no? De ahí, por ejemplo, o sea, yo por eso pienso que esto, estos espacios que se van creando, como el que tú vas creando, son espacios que nos ayudan justo a tener una introspección, a que por al menos un cierto determinado tiempo me permite mirarme a mí, entender un poco más qué me ocurre, ¿no? Estar mirando eso y además, si eso es posible, a veces compartirlo con otras personas. Uno, para entender que en esta situación no soy la única que lo vive así, porque muchas personas, aunque claro. lo sabemos, pero la sensación interna es que sí lo estoy viviendo sola, que no hay nadie más que lo esté viviendo como yo. Y cuando yo me Claro, topo con alguien que también, digo, bueno, ¿no? O sea, no, porque además también no ahí estoy sola. ajá, pero también se atraviesa la idea de lo tendría que resolver sola, ¿no? Y a veces Sí, sentirme claro. acompañado de alguien, ¿no? Que lo está viviendo quizá de manera distinta, pero coincidimos en algo, aminora esa sensación de O incluso angustia. puedo modelar lo que veo, ¿no? Porque estamos atravesando el mismo camino, pero mis negociaciones son diferentes. Sin embargo, Ujú, observo cómo puede hacerlo y digo, claro, lo puedo tomar para mí y veo cómo ujú, me ujú. funciona, ¿no? O Sí, incluso yo compartirle cómo a mí me funcionó y de esa manera que igual y pueda servirle. ujú. Sí, y es uno de los elementos, yo creo que más importantes que los seres humanos hemos desarrollado, que tiene que ver la colectividad. ¿No? Claro. Ujú, Incluso desde la filosofía budista, lo que hacen son, pues estos como monas, bueno, ya me estoy yendo a como cosas mucho más específicas, ¿no? claro. Pero lo que pasa en los monasterios o lo que pasa van creando comunidades, ahorita no me acuerdo bien el nombre específico que se le da, pero eso, son comunidades de práctica, ¿no? Porque Ok. no es que lo entiendo y lo aplico, no, es que tengo que practicar. Sí, ¿No? claro, ajá, sí, por En supuesto. No o es sea que ya lo aprendí y entonces ahora ujú, veías lo que es lo que nos pasa en un modelo escolar, ¿no? En ajá, teoría te preparan y luego veíaslo y resulta que sí. no hay práctica. Y en realidad la práctica es lo cotidiano, ¿no? Sí, sí, Solo sí, que tal vez no somos tan conscientes de que que la vida es eso, la vida es que estamos practicando. Pero estas comunidades nos ayudan justo a hacernos estas comunidades, nos ayudan justo a mirar cómo es esa práctica, ¿no? Lo dije de esta manera. Yo pensé que así era eso, ¿no? por supuesto. Y con esto lo que voy es que lo más importante, yo diría, no es, lo más importante es si me adhiero o no a esos estereotipos, sino es que yo tenga conciencia de que bueno, más bien que yo tenga decisión sobre si me adhiero o no, porque habrá personas que digan, no, a mí sí me gusta servir la comida y atender y hacerlo, Claro, y claro, eso es perfectamente válido, por supuesto. pero el asunto es que no sea algo implícito, sino que sea algo que yo decido. ¿No? Y en esa Sí. conciencia decido de lo que eso implica. Me parece que ahí la pregunta importante es cuando lo hago, si lo hago porque es algo que me genera satisfacción, que me genera, podríamos decirle incluso alegría, ¿no?
versus a que me pregunte si lo hago solo porque es algo que siempre me han dicho que tengo que hacer, ¿no? Y Ujú, porque es ujú, como ¿quién quieres más que lo haga? Porque así ujú, estaba, porque así me lo dijeron. O sea, cuando no ujú, encuentras la respuesta a el por ujú, qué, me parece que justo es cuando debes de empezar a reflexionar si ha sido por aprendizaje o por convicción el que hagas las cosas, ¿no? Y ujú, creo que justo ahí empieza el trabajo de la construcción de la paz interior, que me ujú, gustaría que fuéramos como empezando a dar ese cierre al tema del concepto porque creo yo que no es algo que lo logre o lo identifique y permanece, ujú, sino me parece que es un camino que se construye y que se sostiene justamente, ¿no? ujú, Porque ujú. como justo existe un exterior que está en constante movimiento y hay diferentes adversidades, unas más significativas que otras, entonces me parece que una vez que logre identificar lo que me suma para la armonía interior y me permite estar en sintonía con el exterior, entonces es importante también sostenerlo. Sí, y que como decíamos es parte de una práctica, ¿no? O sea, no es algo Ujú. que, no, no, esto que dices es muy importante, no es como un lugar al que llegué, porque a veces podemos pensar eso, yo creo que eso es como muy, muy común, ¿no? Ya llegué, ya, sí, ya llegué, ya me estabilicé y de aquí ya no me voy a mover. Y eso Claro, no es real, o sea, eso tenemos que tener en cuenta que por un lado, la vida nos pone en diferentes situaciones complicadas, lo queramos o no lo queramos, así es la vida, pues, ¿no? Así es lo que nos ocurre. Yo creo que en la medida en la que yo puedo prevenir meterme a situaciones complicadas, es mejor, ¿no? por supuesto. Este, mi maestra fina dice, pues, ¿para qué te metes a situaciones complicadas si de por sí la vida ya te va a meter? Entonces, para que yo no me meta, tengo que tener conciencia. Y yo creo que eso no lo hablamos tanto, pero yo creo que es un elemento de la paz interior, Sí, ¿no? O claro, sea, ¿dónde estás parado? Por supuesto, exacto, la ¿no? autoconciencia. Tengo que mirarme y decíamos, tengo que mirar ¿cómo me estoy sintiendo? Para mí ese es un elemento fundamental. ¿Cómo me estoy sintiendo? Cuando me refiero a eso, me refiero a qué está pasando en mi cuerpo cuando estoy haciendo cosas, con las decisiones que estoy tomando, con la manera en la que me estoy moviendo en la vida. He de prestarle atención a lo que mi cuerpo me está diciendo, porque ese es el que me va a llevar, y yo por eso decía hace rato, ¿no? Que como que ese es el que me va a decir, aquí hay paz. Claro, ¿No? claro, por Ese es supuesto. como el instrumento de medición, ¿no? Ese es el cuerpo para mí sería el instrumento de medición que me va a ir diciendo dónde estoy en paz, ¿no? Y yo decía al inicio, podría haber un terremoto y estar muy triste y angustiado por eso, pero también puedo estar en paz porque me conecta con un sentido de humanidad y de ayuda, ¿no? Por Y supuesto. entonces eso o sea, aunque mi cuerpo, hay un pedacito en mi cuerpo que me va a decir, ok, éntrale a esto y eso es ok. ¿No? Sí está esto, pero también está este otro lugar donde me puedo colocar. Y así lo que veníamos mirando, ¿no? ¿Cómo estoy en mi vida? ¿Cómo estoy en estos ámbitos, el laboral, el familiar, el de pareja, ¿no? El como mamá o como papá. Entonces, yo puedo irme sintiendo y de ahí empezar a indagar qué es lo que está ocurriendo para ver qué puedo ajustar ahora, ¿no? ¿Qué puedo ajustar en este momento? Y disfrutar Llegar cuando a ese es. equilibrio, por denominarlo, o sea, regresar a ese equilibrio justamente. Ajá, y disfrutar mientras esté presente, ¿no? Ver también qué elementos hace que tal, que esté lo más presente posible y cuando se desajusta, pues es otra vez, ¿no? Es como, ok, ya se desajustó y otra vez. Como cuando, yo creo que los músicos hacen mucho eso, ¿no? Personas que están afinando su instrumento. Claro, Los músicos todo el tiempo están afinando antes de un sí. concierto, ¿no? Entonces afinan, afinan. Y aunque están, o sea, aunque ese instrumento tiene con ellos quizá toda la vida, Ujú. y están en constante práctica, pero todo el tiempo están afinando para poder presentarse o tocar en un momento donde, qué bonito salió, qué alegría, y luego otra vez para el siguiente vuelven a afinar. Entonces, pongo un poco esta analogía porque No, creo que es claro. así, más o menos, ¿no? Y Como aún así nosotros. creo que es importante destacarlo, porque creo que si no volvemos a caer como en esta arista un tanto
negativa, por denominarlo, no me gusta mucho la palabra, pero creo que es la que queda mejor, en decir, bueno, claro, el músico todo el tiempo está afinando el instrumento, pero me parece que la inversión de tiempo que hizo para afinar el instrumento fue más corta conforme ha pasado el tiempo que al inicio cuando era un nuevo instrumento, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque si no, entonces pareciera que me coloco en decir, ay, pues es que construir todo el tiempo la paz interior y todo el tiempo estar y qué desgaste, ¿no? Y es decir, si empiezas a hacer los ajustes pertinentes, empiezas a tomar esta autoconciencia de qué es lo que te hace sentir más en armonía, en paz, en tranquilidad, versus cuando obviamente te sientes inquieto, en incertidumbre, en ansiedad. Entonces, obviamente sabes el rango en el que te vas a poder mover y ese es el ajuste de tuercas que tienes que hacer. Pero cuando haya adversidades más significativas, ya no vas a tener que regresar como desde el inicio, porque ya vas a estar ubicando, yo le llamo, ¿cuáles son tus no negociables? En Ujú, donde es ujú, desde aquí ya no puedo partir, porque obviamente sé que la consecuencia que voy a tener va a ser un desequilibrio entre mi mente y mi cuerpo bastante significativo. Entonces, ujú, mi rango de movimiento a la sincronía que va con el mundo es hasta este punto en donde no me estoy transgrediendo, ¿no? En ujú, donde justo ujú, sé que puedo tener un desgaste significativo, pero es algo que controlo, que tengo como más la facilidad de regresar a mí. Y entonces justo ya no me permito seguir avanzando, así lo hago desde el inicio, ¿no? Que ujú, sería justo el volver a tener que empezar a construirme esa paz interior, sino ujú, ya es más bien el sostenerla, el darle como el mantenimiento correspondiente, el seguir afinándolo para que no se desafine, pero porque justo incluso lo estoy haciendo preventivamente, ¿no? Por ujú. desombrearlo de alguna manera. Sí, 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 ¿no? Que es un poco lo que decía. Si yo estoy entrenando mi oído, ¿no? Y si yo estoy afinando constantemente, claro que al momento de iniciar un concierto va a ser más rápido, lo que dices tú. Por supuesto. Y yo creo que en esos elementos es justo empezar a mirar también, ¿no? Que decíamos, ¿cómo podemos llegar a la paz interior, ¿no? Pues mirando qué expectativas me he estado construyendo, qué tan reales y qué tan reales son, qué tan actualizadas también están, porque yo creo que ese es uno de los elementos que de pronto, con esto que decías, no, a veces no miramos. De pronto me planteo expectativas, Mm. ¿no? Que no son reales, que no son realizables o que ya están caducas. Que era cuando yo tenía 15 años, pensé que a mis 30 iba a tener ta, 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 ta. Y resulta que tengo 30 y no tengo nada de eso, ¿no? Y entonces me empiezo a angustiar porque no está haciendo eso. Pero claro, a los 15 yo no sabía qué iban a hacer Que los no es lo que me 30, iba a ¿no? topar, ¿no? Por supuesto, Exacto, claro. ¿no? Oye, Hugo, y Ajá. perdón que haga la interrupción, pero también algo en donde justo comentabas que puede ser un espacio para fomentarnos esta paz interior, obviamente es el tema de la comunidad, ¿no? En donde justo vamos a poder entrar como entre pares y poder decir, me está pasando esto, me surge esto, no me siento sola, porque se nos puede olvidar que seguro a toda la gente nos pasa, pero en ese momento decimos, estoy sola y no sé por dónde. Pero Ujú. también me parece que el espacio terapéutico es un espacio importante donde también podemos incluso hasta deconstruirnos e ir un poquito más a profundidad si fuese necesario para trabajar como muchas cuestiones de creencias o patrones aprendidos que no nos permiten dar como el siguiente paso, ¿no? Creo que también es un lugar importante. Sí, 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 claro, ¿no? Es como, pues es el espacio ideal justo para estar revisando estas creencias, justo para estar mirándome un poco bueno, de lejos y de cerca sobre lo que he ido haciendo, tener un espacio terapéutico en donde no hay juicios también sobre lo que voy realizando, ¿no? Claro, Y pensaría con lo que hablamos, que sea un espacio terapéutico que tenga, así se le conoce, digamos, en el ámbito, pero que tenga perspectiva de género, ¿no? Perspectiva pues sí, de género, de diversidad, porque en muchas ocasiones, bueno, porque muchos terapeutas tenemos pues también una serie de creencias que hemos ido aprendiendo. Y a mí me ha tocado personas que han llegado conmigo porque de pronto el terapeuta o la terapeuta con la que estaban le decía, pues es que usted tiene que estar en su casa y el dinero dárselo casi casi al marido, ¿no? Entonces, wow, pues pareciera que no, pero sí, porque no estamos libres de esta cultura. Entonces, siempre es ideal tener espacios justo que tengan esta perspectiva porque además, bueno, lo que decíamos, claro que es un espacio que nos ayuda a
a ir desarrollando herramientas o desempolvar algunas que tenemos o a ir Claro. creando nuevas que nos permitan caminar con mayor facilidad, ¿no? Ujú. Eso es un elemento sustancial, además de lo que decíamos de crear una red comunitaria o adherirme a lo mejor a algún espacio que ya existe o irlo creando, pero también algunas personas no siempre les funciona la terapia, por ejemplo, ¿no? O no Claro. están tan acostumbradas o lo sienten muy, ¿no? Como muy invasivo a la mejor. Y bueno, no para todos es, pero pueden adherirse a otras cosas como, ¿no? Algunos cursos pequeñitos que se van haciendo, o a veces justo lo que estamos haciendo ahora, escuchando podcasts, leyendo libros, adherirse a actividades que me permiten yo creo que eso, desarrollar el autoconocimiento, desarrollar una autoconciencia, a mí me parece sustancial, una conciencia crítica también de lo que ocurre en el exterior Ujú. para ir reacomodándonos en eso y entonces estar, mm, pues más, pues sí, más en un entorno favorable para nosotros, ¿no? Perfecto. Pues la verdad es que me parece que tenemos muchísima tela de dónde cortar y seguir hablando. A mí me encantaría, pero obviamente pues este también tiene que ser un espacio de bastante cuidado y seguirle dando pues el sentido. Entonces, seguramente en algún momento vamos a volver a coincidir en seguir platicando porque hay mucho tela de dónde cortar. Pero pues me gustaría pues obvio primero que nada agradecerte por este tiempo que hemos estado platicando, por toda la vasta información que nos has dado y que hemos comentado, y pues simplemente pedirte si te puedes despedir con alguna última reflexión o comentario que pueda encerrar un poquito pues todo esto que hemos hablado sobre la paz interior y en específico con las mujeres, ¿no? Y los roles que juegan. Bueno, pues agradecerte también esta posibilidad de platicar sobre estos temas, reflexionar un poquito en conjunto, y bueno, agradecerle a las personas que han escuchado también este espacio. Bueno, yo no sé, me quedo pensando en lo que decíamos, quizás la invitación a uno, entender que el dolor en nuestra vida, pues es algo que no podemos evitar, pero que podemos ocupar como un elemento que nos guía hacia encontrar espacios donde estemos pues eso, en más paz interior y que quizá por complejo que pueda ser este concepto, yo estoy seguro que las personas lograrán entenderlo si con mayor claridad, si también hacen un recuento de lo que va pasando en sus cuerpos, ¿no? Claro, Yo creo que las sensaciones que experimentamos en los diferentes entornos en los que estamos nos van diciendo. Y aunque a veces no es tan fácil transformarlo, porque también no es un camino así como lo veo y ya rápido se cambia, ¿no? Yo creo que es importante em, como, como ir como recolectando la información que nos va dando ese transitar, ¿no? No desesperarnos a veces, porque hay veces que hay procesos que son muy largos o que son más complicados. ujú. Desafortunadamente, parte de nuestro sistema actual nos dice todo tiene que resolverse rápido, ya como el fast food y cosas por el estilo, ¿no? Incluso La moda yo lo rápida. quiero el cambio rápido, ¿no? O sea, yo quiero Ujú, meterme a un cambio rápido, por eso a lo mejor la terapia no es lo mío, porque yo quiero que el cambio sea así y eso lleva ujú. tiempo y no sé qué tanto, etcétera, Claro, ¿no? ujú, ¿no? Claro, sí. Pero una cosa es el día en la noche y otra cosa son las temporadas del año, ¿no? Entonces, Sí, todo eso totalmente. también, todo eso es pues como dicen mucho los chinos o las culturas orientales, como es adentro es afuera, y no hay que Claro. dejar de mirar eso, ¿no? Entonces también creo que es parte de estos elementos y es la invitación quizá lo que decías, ¿no? Mirarme cómo como mujer me he ido acomodando en cada uno de estos ámbitos, qué exigencias hay para mí, con cuáles no estoy de acuerdo y cómo podría empezar a transformarlas o al menos cómo podría empezarme a quejar de que esto no está tan bien. Afortunadamente hay una historia ya de muchas mujeres que se han quejado y que han empezado a hacer movimientos y que también se han colocado desde el disfrute de estos cambios y que están favoreciendo eso y que eso es importantísimo, ¿no? Y lo que decíamos de ligarlo con lo colectivo. Creo que cuando es colectivo es mucho más transitable, mucho más sencillo, pero también mucho más amable y amoroso. Perfecto, Hugo, pues de verdad te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí
Y pues me gustaría nada más que nos dijeras ya para terminar, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Instagram, por ejemplo. Estoy en Instagram y en Facebook como psicólogo Hugo Bautista, ahí me encuentran. También, pues de pronto voy subiendo contenido, información relevante, cosas por el estilo, y pues bueno, ahí puedan seguirme y compartir la información con más personas. Muy bien, pues te agradezco mucho. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en este podcast. Acuérdense que obviamente vamos a seguir subiendo contenido, no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Y recuerden siempre, mujeres, lo que les digo, y si no se los he dicho, grábenselo, la paz interior no es negociable. Muchas gracias y nos vemos.